Buenas tardes a todos. Me llamo Enrique Casanova y soy el responsable de Titan España. Hoy presentamos de nuevo un webinar del doctor don Manuel Ruiz Ajenjo. Como ya comentamos en la anterior vez, protésico dental por más de 30 años y odontólogo, un gran experto tanto en prótesis, en férulas, como en odontología general, como en el uso de Titan. Lo que nos va a contar hoy es el segundo webinar de la serie de 4 que pueden ver en pantalla. Hoy hablaremos de cómo Manuel realiza el ajuste de las férulas con Titan. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten todos los que quieren conectarse a esta hora y comenzamos. Igualmente, comunico a todos, como en anteriores ocasiones, que todos los inscritos recibirán la grabación activa durante 3 días para poder volver a ver el webinar. Si alguien pasado ese tiempo necesita volver a verlo, puede contactar conmigo en los contactos que aparecerán al final, en mi teléfono, en mi contacto, en la demo de Titan que ya conocéis. Cualquier cosa, si cualquiera de ustedes al acabar el webinar está interesado en saber más de Titan, en adquirir el dispositivo, en aclarar cualquier duda que puedan tener, pueden contactar conmigo. Y cualquier duda sobre el trabajo de Manuel, por supuesto, también pueden contactar con él. Yo, habiendo pasado este par de minutos, voy a dejar a Manuel ya que comience con nosotros. Tenemos bastantes personas ya dentro de la reunión. Yo os dejo con él, os lo presento de nuevo, don Manuel Ruiz Ajenjo, y me despido hasta dentro de un rato. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos y gracias por asistir a esta presentación de este grupo de webinar de 4 presentaciones. En esta vamos a hablar lo que es de férulas y cómo puedo utilizar, y veréis cómo utilizo el Titan, que es un TENS de electromiografía, con el ajuste de las férulas. Para comenzar y siguiendo un poco el ciclo del primer presentación, os expliqué claramente cómo hacía un diagnóstico integral para llegar a un tratamiento eficiente. Lo primero del diagnóstico fueron fotografías, registros de pruebas complementarias y ahora pasaremos, una vez que tenemos establecido el diagnóstico, pasaremos a lo que es la realización de la férula. Para ello, volvemos a recordar que el ideal de oclusión en clases 1, con sus puntos de contacto, con las cúspides activas y crestas receptoras, y también las clases 2, que van a ser los elementos que más nos vamos a encontrar. Para ello, tenemos que tener claro que el conjunto en odontología siempre se ha estado pensando más en dientes que el resto de organismos. Seguidamente se empezó ya a pensar que la articulación era un ente importante para evitar problemas en los dientes, pero en la actualidad lo que estamos es creando una oclusión biofuncional que entra a un conjunto de elementos como son los dientes anteriores, dientes posteriores, la ATM y el resto del organismo, pues es una cadena muscular y una cadena esquelética que van a influenciar normalmente en el resto del organismo. Por ello, como vemos, la odontología biofuncional la vamos a tratar como un todo, pues todos los músculos están insertados en estrecha dependencia unos de otros, por lo que el trabajo multidisciplinar es fundamental que incluya estructuras óseas y musculares. Veremos como en principio estudiaremos la importancia de la estructura ósea y su asentamiento y después cómo Titan nos va a influenciar mucho en el control muscular. Por ello repasamos un poquitito lo que es los movimientos funcionales. Sabemos que tenemos que tener una guía anterior, que tenemos que tener una anatomía posterior afilada y que el cóndilo tiene que estar en una situación, vamos a decirlo, de relación céntrica, pero para evitar la controversia que existe, una situación de no estrés.
Por ello se va a desplazar por la cavidad glenoidea con el menisco y llevado por los ligamentos y músculos, generando una guía anterior que desconecte todos los sectores posteriores. Esto, cuando es eficaz, vamos a conseguir una longevidad de los dientes, como ya nos explicó en sus grandes presentaciones el doctor Robert Lee, que fue el comienzo de lo que fue la biofuncionalidad. Aquí vemos cómo volvemos a la posición y ahora vamos a ver este tipo de férulas que creamos en dos líneas. Una, la desprogramación, y otra, la reposición de la ATM. En la desprogramación, el control de ella va a ser una influencia y una información grandísima desde el Titan. Veremos cómo vamos a controlar los contactos y ángulos y movimientos que realizará el paciente con este ortosis que ponemos en medio de los dientes para conseguir esta desprogramación o una reposición de la ATM. Vemos los puntos de contacto que vamos a intentar conseguir y los espacios que va a tener la meseta una vez que conseguimos estos puntos. Como vemos en la imagen, dejaremos 2 milímetros de zona palatina para que tenga una posible movilidad cuando estamos realizando la relajación del paciente. Lo mismo, tendremos una guía anterior de 4 milímetros de desplazamientos e intentaremos que los puntos estén centrados, los puntos de oclusión, en la mesa de la férula. Pero siempre vamos a tener en cuenta el antagonista. Muchas veces se hacen presentaciones con una serie de puntos de contacto que es imposible conseguir porque si el paciente tiene zonas edéntulas, como este caso, solo tendremos que conseguir dónde están las cúspides activas, que vamos a querer tenerlas. Fijaros en este caso como el 37 está caído al faltar el 36 y vamos a poner el punto de contacto en la férula en la cúspide distal para evitar que haya una curva que provoque contactos no deseados. Aquí vemos cómo van a ser las guías, tanto guías en protusiva como guía caninas. Van a ser unos pequeños carriles que van a facilitar esos movimientos. Como tendremos la posibilidad de generar el espacio en la mesa de la férula. Y aquí vemos claramente en un corte sagital cómo son los mismos espacios que nos van a permitir, en este caso, el ir situando lo que es la férula durante los ajustes. Siempre buscaremos una cúspide que tenga el contacto en el sector posterior, pero sin generar socavados. A nivel de las guías, vamos a tener una guía entre 10 y 15 grados en la zona anterior que evitará el generar una protusión y una retrusión del cóndilo hacia la parte posterior de la cavidad glenoidea y, sin embargo, en los caninos haremos una forma más curvilínea que nos genere una entrada de la guía canina con suavidad. Aquí lo vamos a ver en un corte frontal, cómo vamos a marcar unas líneas que van a ser las que dirijan lo que es la protusión. Vamos a buscar los incisivos inferiores que van a ir en línea con la férula de descarga. Pensar que los dientes superiores, al estar todos unidos por la férula, no nos importa la situación de cada diente. Va a ser la férula la que genere la nueva posición de los dientes. Mientras que sí buscaremos las guías en los incisivos inferiores y en los caninos. Como vemos a continuación, se realiza una protusión y estos montículos que hemos generado siguiendo lo que es los incisivos inferiores son los que van a generar una desoclusión de al menos 2 milímetros en sectores posteriores. También tendremos que tener
un pequeño socavado para que el canino inferior pase liberando esta protusión. Fijaros en el ejemplo cómo queremos que sea esta protusión, que debe ser rectilínea. Aquí lo vemos como la protusión debe de generar ese ángulo llevando lo que es la cavidad glenoidea con el disco en medio y descongestionando la oclusión posterior, dejando un espacio de 2 milímetros. Lo vamos a ver en un corte más general, cómo realizamos esa protusión sin que la rampa sea excesiva, que podría provocar que el cóndilo llevase una inclinación a posterior. Y ahora vemos cómo vamos a realizar las guías caninas. Para ello, lo que hacemos es marcamos 4 milímetros desde el centro de los incisivos inferiores para que cuando realicemos el movimiento, esta línea será la que nos haga llevar el canino, la punta de la férula, al canino inferior. Como vemos a continuación, vemos que ha habido un desplazamiento hacia el lado derecho con la guía canina guiándose de forma suave por los 4 milímetros que hemos generado y dejamos una desoclusión de 2 milímetros en la zona de trabajo y de 3 milímetros en la zona de no trabajo. Lo mismo al otro lado, y esto lo que está permitiendo es que exista una protección del cóndilo en sus movimientos laterales, sin que se descabalgue el menisco del cóndilo. Aquí vemos un caso, que es el que vamos a seguir la secuencia, es el mismo caso que vimos en la presentación de diagnóstico. Es una paciente con problemas de migrañas, con dolores, y decidimos hacer lo que es la férula para posicionar. Lo primero, en el corte, aquí vemos cómo aparece un cóndilo y sin embargo en el otro lado aún no aparece. ¿Qué quiere decir? Que podemos observar que un cóndilo está bastante más alto que el otro cóndilo. Además, vemos que hay un espacio, el cóndilo está desplazado hacia adelante y que tenemos poco espacio en la zona anterior. Debemos de retuir ese cóndilo y permitirle que suba a una posición más centrada para que el disco esté bien colocado. Vemos el otro lado, todavía es mayor la exposición del adelantamiento. Lo mismo, vemos que tenemos un desequilibrio entre la rotación de C1 con C2 y con la posición craneal, en la cual vemos que tenemos contactos y un desequilibrio por rotación. Esto ya lo vimos en el diagnóstico y observamos todas estas posibles iatrogenias. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es estudiar el caso y qué es lo que necesitaríamos llevar. Vemos los milímetros que tiene y necesitamos que haya un equilibrio de estas medidas y pasen a ser esta distancia en torno a 2 milímetros, otros 2 milímetros aquí y que esté a una altura de unos 2 milímetros y medio. Con eso sabríamos que tendríamos el disco perfectamente ubicado, el menisco. Hacemos una silueta de lo que es el cóndilo para poder coger, cortar y poderle subir a su posición y poder medir la discrepancia que hay entre una y otra. Aquí tenemos la separación que podemos observar cuando hemos desplazado y hemos colocado en la posición ideal el cóndilo en la cavidad glenoidea y realizamos, como vimos en la anterior presentación, un registro de indicación de posición condilar con una relación céntrica y vemos y podemos observar que la distancia es más o menos la misma que la que queremos modificar.
con lo cual podemos evaluar que nuestra relación céntrica es bastante precisa a nivel del desplazamiento que queremos realizar. Lo mismo en el otro cóndilo, vemos que también en lo que es la máxima intercuspidación vemos la diferencia de líneas medias y cuando vamos a relación céntrica cómo se centran las dos líneas medias y podemos observarlo también esta discrepancia con el CPI. ¿Qué es lo que estamos? Estamos estudiando, como os he dicho, la parte ósea. A continuación verificaremos por medio de Titan y otros elementos la parte muscular. Aquí vemos lo que os comentaba anteriormente, que en la férula no vamos a poner todas las cúspides puntos de contacto, porque entonces esta férula tendría una comba que cuando el paciente hiciera protusiva tendría muchas interferencias y obligaría a tener una guía anterior excesivamente pronunciada. Y ahora vamos a ver cómo podemos corregir esto para transmitirlo a la fabricación de la férula. Por medio de un elemento que es el que se usa en el AD2 para las cirugías ortognáticas, lo que tenemos es cambiamos el análogo y ponemos un análogo que va a poder ser milimetrado los cambios que queramos realizar. Y si queremos realizar que descienda el cóndilo, podremos, como vemos en la imagen, subir esta rótula, la subimos hacia arriba y lo que haremos es permitir que se descienda el cóndilo. Lo mismo podríamos hacer que el cóndilo se desplace hacia arriba o que el cóndilo se desplace hacia adelante o hacia atrás, como vemos en las imágenes de la derecha. Y esto, cuando queremos reposicionar, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos que realizar una férula que permita y esté controlado por el Titan que esa musculatura pueda ir a su sitio y va a ser ayudado con el fisio. En este caso yo trabajo mucho con Javier, que veremos cómo él también trabaja con otros elementos de Titan, y vamos a ver cómo una vez que dejamos un cuadrante sin oclusión va a permitir que ese cóndilo suba. Si queremos, porque hay una zona retrodiscal y presionando el pabellón auditivo y queremos llevarlo hacia adelante, lo que haremos es colocar una cuña en la férula y esto generará este movimiento de desplazamiento del cóndilo y centrado. Una vez que hemos diseñado todo esto, lo mandamos al laboratorio y les explicamos lo que queremos de la férula. Aquí vemos el diseño que vamos a ver cómo se realiza en el laboratorio. Vemos las guías y vamos a ver cómo se realiza toda la fase digital de... Y vemos cómo damos el nombre del paciente, decidimos qué material, que es una férula, o vamos a hacer un PMM asistente, marcamos las piezas que queremos obtener y vamos a proceder a cargar los modelos. Cargamos el modelo superior. Lo que está haciendo es haciendo un perfil de lo que va captando y va generando un modelo digital. Esto nos va a permitir llevarlo luego al articulador. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una pletina de montaje del articulador. Cómo registra lo que hemos registrado y cómo lo superpone. Haciendo un perfil del modelo para llevarle al articulador, la relación técnica que hemos visto
y que hemos decidido que sea la correcta para evitar contactos prematuros de los osos que serán extraídos. Inserción de la fórmula y finalmente decidimos dónde queremos generar más retención para que tenga estabilidad. Ahora, con los movimientos que han podido ser generados por el elemento ciclos, hacemos que a esos movimientos les genere el articulador y nos va a permitir que la férula guíe con los mismos movimientos que hace el paciente en la boca. Todo esto viene del estudio óseo, pero que será controlado por el elemento como es la electromiografía de Tita. Aquí vemos cómo funciona el diseño de la férula, cómo vamos haciendo esas protusiones que ya os comenté en principio y que he explicado al laboratorio, la relación que quiero de guías caninas, cómo se van relacionando sin que haya interferencia, van a quitar esas interferencias que hay en lateralidad, hasta obtener lo que es la férula para pasar a fresado. Se mete en CAD-CAM, nosotros realizamos y solicitamos la férula hecha con CAD-CAM, no las hacemos impresas, nos gustan más por la resistencia que nos permite generar espesores menores y además el material es mucho más compacto. Aquí está el fresado. Una vez que termina el fresado, nos exponen las férulas y las sacamos. Este es cómo sale el disco. Aquí tenemos dos tipos de férula, una para reposición y otra férula de desprogramación. Y esto se pule y se va a enviar a la clínica. Pero, ¿cómo es lo que tiene que realizar la clínica para pedir este trabajo? Tiene que realizar una prescripción, tiene que decir qué dimensión vertical quiere que tenga la férula, bien sea la de la relación céntrica que ha tomado o otra que puede determinar por una interferencia de molares que va a extraer, etc. Modelos montados en arco facial, bien estándar o digital, marcaje de los puntos de contacto del modelo mandibular, como hemos comentado, una relación céntrica si es con la técnica del Dr. Robert Lee hidratada y siliconas de duplicado de modelos solo si es analógico. En casos digitales, solicitar modelos impresos. Es muy importante que siempre hagamos un test, que vayamos marcando para que no se nos olvide nada de lo que enviamos. Esto es lo que se envía, se va marcando y el laboratorio recibe la entrada, recibe unos modelos bien montados, que estén intactos, que tienen la relación céntrica hidratada, que haya unas siliconas para realizar duplicados, la férula debidamente envasada se va a enviar a la clínica y una documentación de control de calidad, como veremos en el anexo 1, y la declaración de conformidad. Esto es lo que tiene que enviar el laboratorio a la clínica y tiene que enviarlo por medio de un control de calidad que habrá realizado, donde tendrá un control de estabilidad, verificación en el articulador, que los puntos de contacto sean lineales y puntiformes, que sea una superficie plana, que haya una medición de las superficies anterior de 2 y 4 hacia la guía anterior y de 3 milímetros en los puntos posteriores. Una concavidad en el vestíbulo, debe de haber una concavidad para que la lengua no esté intervenida y la férula dento soportada, preferentemente en caso de apoyo mucoso ligero. ¿Qué es lo que debe de generar? Debe de generar un control de estabilidad, que sería en caso analógico en el articulador, en caso digital puede ser sobre modelos impresos montados en el articulador, o simplemente verificar que la clínica quiere
que sea solo el fresado. Se envía, se hace el control, la clínica verifica todo que le ha llegado correctamente. Y esto debe de ser, lo ideal es 2 días antes de que el laboratorio, pues si algo no está correcto, devolverla y no tener que esperar a que el paciente probar algo que verdaderamente hemos controlado que esté correcto. Así es como debe llegar y este es el instrumental que vamos a utilizar para repasar la férula y ajustarla. Primero lo que hacemos es un checking de control oclusal. Solamente con papel de articular chequeamos y verificamos cómo los puntos de contacto, vemos que en posteriores hay unos puntos de contacto más fuertes y aquí explico un poquitito cómo debemos de colocar la fresa. Debe de ser siempre en plano para no generar socavados. Cuando tenemos la férula ajustada, lo que vamos a hacer es verificar si hay la posibilidad de un movimiento del cóndilo hacia arriba. Y esto lo hacemos generando un jig anterior que le ponemos con 4 espesores de plomo, lo cual nos debería, si el cóndilo está en su sitio, no tiene por qué subir, con lo cual no deberían de aparecer contactos posteriores. En caso de que aparezcan, como es en este caso, lo que haremos es retocarles. ¿Esto que estamos haciendo? Que pequeña ajuste oclusal del cóndilo en su eminencia esté perfectamente controlado. Lo hacemos con 3, volvemos a retocar si aparece, hasta hacerlo con una y que no aparezca ninguno cuando tenemos el jig anterior. A partir de aquí verificamos nuevamente la oclusión y sacamos contactos puntiformes suaves y que sean más o menos de la misma intensidad, para a continuación chequear las guías anteriores. Hacemos y pedimos al paciente que haga una protusión y, como observamos aquí, vemos que desde el punto de contacto a la protusión hay una zona sin marcaje. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo en el aire esa guía anterior y que va a haber contactos posteriores en protusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Suavizar la guía anterior hasta que sea una guía anterior totalmente lineal. Como vemos aquí en la imagen, hemos retocado y ya tenemos desde el punto de contacto la guía anterior lineal y continua. Lo mismo vamos a hacer en las lateralidades y ya pasamos al control del Titan. ¿Qué es lo que va a darnos el Titan? El Titan nos va a dar que si cuando estamos haciendo el ajuste el Titan nos da contactos del temporal, verificaremos y con seguridad los puntos de contacto anteriores en la férula serán más prominentes que los posteriores. Cuando tenemos contactos más fuertes a nivel del masetero, veremos que los contactos van a ser más fuertes en la férula en sector posterior. Aquí vemos cómo hemos ido ajustando la férula y vamos llevando a que la situación sea más cercana al ideal en un paciente que, recordar cómo tenía una hipertrofia del masetero derecho, y lo vemos en el Titan y vamos ajustando la férula hasta llegar a una posición que todos los componentes estén en una situación ideal. Vamos a ir analizando cada resultado. En este caso vemos que teníamos un contacto mayor en el lado izquierdo del temporal que en el derecho, pero estábamos dentro de los estándares. Sin embargo, el contacto de masetero derecho era totalmente desequilibrado con relación del masetero izquierdo y vamos poco a poco centrándole. Aún no llegamos a que esté en la situación ideal, pero ya estamos muy cerquita y estos son los ajustes que vamos realizando con la férula. ¿Cómo realizamos este control de estabilidad? Pues en la férula podemos hacer un dibujo, verificamos
en las siguientes controles de ajuste de férula con el Titan y superponiendo que los puntos de contacto sean siempre los mismos sitios. Tercer ajuste, verificación de la férula, y lo que tenemos que tener claro es que vamos a hacer un control muscular apoyados por el Titan. ¿Cómo es? Lo que vamos a ver es cuáles son los puntos gatillos y cómo ir solucionándolos y descongestionándolos. Lo verificamos de esta forma, vemos cómo localizamos el punto gatillo en esternocleidomastoideo pinzándole y recorriendo todo el esternocleido hasta ver dónde hay un módulo, y este punto gatillo le vamos a ir apretando para que se vaya descongestionando. Lo mismo realizaremos en temporal, pero la forma de realizarlo ya será de una forma más controlada con las yemas de los dedos, pero si vemos que es mucha la tensión, podremos ayudarnos de los nudillos, o si es un punto muy localizado, haciendo una presión con 2 dedos. En el masetero realizaremos lo mismo. Todo esto vamos a ir verificándolo en la posterior control del Titan. Aquí vemos cómo vamos a ir descongestionando masetero, y otra posibilidad es el ortótico, comprobarlo con un podoscopio que nos permita verificar la pisada. Esto ahora ya Titan ha sacado lo que es, aquí vemos cómo hacemos con dinámica, el control de la férula, vemos el informe que nos hace el podólogo, pero hoy en día también estamos trabajando con el Biolip, que nos lo realiza Javier, el fisio con el que colaboramos, y nos va a dar la inclinación, la intensidad. Otro elemento que vamos a controlar es el ciclos, que nos va a dar los movimientos cuando tenemos al paciente totalmente descongestionado, para poder realizar lo que es el tratamiento final, que veremos en las siguientes presentaciones, cómo estos elementos nos van a ayudar una vez que hemos descongestionado y controlado por medio del Titan, cómo podemos verificar estos movimientos. Aquí vemos cómo podemos verificar los movimientos que realiza el paciente y cómo lo que es la férula va a llevarnos a tener la posición ideal condilar, y esto nos va a permitir que cuando tenemos que realizar un tratamiento, como es en este caso de ortodoncia, esa ortodoncia va a estar dirigida por los movimientos y el control muscular que nos ha dado los elementos que hemos utilizado. Aquí estamos estudiando cuáles van a ser los movimientos que realiza la ortodoncia para llevarla al sitio ideal que nos ha dado el diseño de ciclos. Aquí ya pasamos con el sistema Iceberg a realizar lo que es los movimientos que va a realizar los alineadores, cómo hacemos una retusión de los molares y una expansión transversal para generar espacio, y vamos situando todo, y podemos ir realizando durante los controles de los alineadores, haciendo lo que es un test de Titan que nos permita ver que no estamos generando patologías. Aquí vemos cómo vamos a realizar desde la vista oclusal estos movimientos, extracciones de los 8, retusión de los 7, retusión de los 6 y expansión transversal una vez que hemos generado el espacio. Con ello conseguimos que toda la posición dental no genere todos los traumas oclusales que estaban generando. Lo mismo en el inferior. Realizamos las exodoncias de los 8, que eran las mayores interferencias y que nos hacían un desprendimiento y adelantamiento condilar, y vemos cómo cerramos los espacios para predeterminar
una colocación de implantes posterior en las zonas edéntulas. Fijaros el antes y el después durante ya con el tratamiento de alineadores. Vamos al control una vez hecho el tratamiento de alineadores. Esta era la situación que nos dejó la férula. Esta es la situación con el provisional que hemos cargado con inyección. Y fijaros el resultado que nos da ya el tiza, que tenemos todos los elementos dentro del estándar y simplemente tenemos una mayor impacto que iremos reduciendo con la adaptación del paciente. Vamos a ver estos otros casos que hemos realizado con el test Titan, como estando fuera totalmente con una sobrecarga izquierda, tanto de temporal masetero como el baricentro llevado a la zona anterior, como vamos situándolo todo en estándares normalizados y vemos cómo tenemos ya con la férula a otro paciente nivelado y centrado para un tratamiento, en este caso también de ortodoncia. Aquí tenemos una paciente que venía con unos problemas terribles de migrañas y dolores muy grandes, estaba de baja laboral por estos dolores y vemos cómo tenía prácticamente anulado el temporal derecho, lo vemos aquí, que prácticamente los números dan, y cómo con la férula le colocamos y tenemos siempre el control muscular con el Titan. Otro caso, un paciente también con sobrecarga en temporales, vemos cómo le vamos ajustando y le vamos llevando a los estándares normales, y aquí es cuando decidimos hacer el tratamiento. Otro caso en el cual, antes de hacer una rehabilitación con implantes, cómo vamos llevándole con los provisionales a una posición ideal y cómo con el tratamiento ya le llevamos a una posición totalmente centrada. Un caso también con una paciente con unos problemas importantísimos temporales, zonas edéntulas posteriores, con lo cual toda la sobrecarga era en los temporales, y este caso realizamos un caso de cigomáticos, que además he presentado un artículo premiado en China por la combinación de todos estos casos con tratamiento con Titan. Vemos un caso como, en este caso, fijaros los maseteros, cómo están, y cómo con el tratamiento de rehabilitación le llevamos a una situación ideal. Todo dentro de los estándares, aún nos quedaba un poquitito de torsión y el variciento estaba un poquitito llevado a la parte posterior. Y para la próxima día 17 de diciembre os convoco para que veamos cómo es el punto de partida del tratamiento de rehabilitación oral, cómo nos ayuda también en estos casos el Titan. Muchas gracias a todos Bueno, por vuestra atención. muchas gracias, Manuel. Antes de despedirnos, quería, si alguien tiene cualquier pregunta, puede ponerla en el chat. Yo voy a hacerle a Manuel una pregunta que me ha llegado a mí directamente, y es que me pregunta una persona que ha empezado a utilizar Titan y quiere empezar con ello, que cuánto cambia el realizar la férula o el calibrar la férula, me ha dicho, para el paciente, pudiendo medir Titan o sin poder medirlo. Hombre, te da lo que te da es la seguridad de que los ajustes están correctamente a nivel muscular. De la otra forma, solo son a nivel estático lo que tú vas a ir comprobando. Evidentemente, cuando tú comprendes y al fisio y trabajas con el fisio y ves que tiene una sobrecarga muscular, te va a ser mucho más efectivo la comunicación con él. Y eso a Eso mí me ha es. ayudado muchísimo. Genial, pues perfecto. Si no tenemos
perdón, que tenemos un agradecimiento. Muchas gracias, Manuel, eres excepcional, muy bueno. Muchísimas gracias. Más agradecimientos de Silvia Miras, de Josep Grau. Muchísimas gracias a todos. Somos conscientes y contamos con la colaboración de Manuel, un grandísimo profesional, y que la unión con Titan nos lleva a grandes lugares. Para todos aquellos que puedan estar interesados en la adquisición de Titan, yo les contactaré por si quieren fijar una charla conmigo para aclarar cualquier tipo de dudas, para aclarar cómo realizar la compra, cómo implementarlo en su clínica y en su flujo diario, y cualquier cosa que deseen preguntarle a Manuel sobre su trabajo, ya tienen sus datos, lo tienen ahí debajo del correo, pueden escribirle y yo contactaré con ustedes. Y si no tenemos más preguntas, yo por hoy me despido, no sin antes de nuevo dar las gracias a Manuel por su gran colaboración y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Yo Que quisiera, tengan muy bueno. Sí, quisiera disculpe, agradecer Manuel. también al fisio con el que colaboro más de forma continua, que es Javier Obeso, que verdaderamente lo que hemos conseguido es tratamientos que nos llevaba para estabilizar 4 o 6 meses, hoy en día estamos consiguiéndolo en apenas 2 meses. También al Eso es, laboratorio LPP, que es el que genera las férulas, todas digitales, y es una gran ayuda para todos nosotros. eso Muchísimas es gracias genial. a La ti. unión entre Manuel y Javier con Titan y Biobit, que es nuestro dispositivo para el control del cuerpo en general, crea una unión laboral entre el área de la fisioterapia, osteopatía, que puede llegar a muchos más lugares que si trabajamos de manera así. Muchísimas gracias también a Javier, por supuesto, un gran profesional igualmente. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Que tengáis buena tarde. Un saludo. Un saludo a todos. Gracias.